Capítulo 8. A 68.114 leguas. ¿Qué había pasado? ¿De dónde procedía la causa de aquella singular embriaguez cuyas consecuencias podían ser tan desastrosas? De una simple ligereza de Michael, que felizmente pudo Nicole remediar a tiempo. Después de un verdadero desmayo que duró pocos minutos, el capitán fue el primero que recobró el sentido. Aunque había almorzado 2 horas antes, sentía un hambre terrible que le atormentaba como si no hubiera comido en 2 días. Su estómago, como su cerebro, se hallaba extraordinariamente excitado. Levantóse, pues, y pidió a Michael una comida suplementaria. Pero Michael, que estaba como un tronco, no respondió. Entonces Nicole quiso preparar alguna taza de té para tomar unas tostadas. Y lo primero que hizo fue encender un fósforo. Pero ¿cuál sería su sorpresa al ver que la llama de la cerilla producía una luz insufrible a la vista y que aplicaba al mechero del gas, lanzó unos resplandores como los del mismo sol? Al punto se le ocurrió una idea que explicaba juntamente la intensidad de la luz, las perturbaciones fisiológicas que habían sufrido, la sobreexcitación de sus facultades morales y pasionales. «Es el oxígeno», exclamó, y, acercándose al aparato, vio que la llave dejaba salir en excesiva abundancia aquel gas incoloro, inodoro e insípido, eminentemente vital, pero que, en estado puro, produce los más graves trastornos en el organismo. Michael, en un momento de distracción, había dejado enteramente abierta la llave del aparato. Apresuróse Nicole a contener aquel escape de oxígeno que saturaba la atmósfera y que podía ocasionar la muerte de los viajeros, no por asfixia, sino por combustión. 1 hora después, el aire, menos cargado, permitía a los pulmones respirar en su estado normal. Poco a poco volvieron de su embriaguez los 3 hombres, pero tuvieron que dormir su oxígeno, como un beodo duerme el vino. Cuando supo Michael la responsabilidad que le cabía en aquel suceso, no manifestó arrepentimiento. Al contrario, aquella embriaguez inesperada rompía un poco la monotonía del viaje. Muchas tonterías se dijeron bajo su influencia, pero todas estaban olvidadas ya. Y además, añadió el jovial francés, no me pesa haber saboreado un poco de ese gas embriagador. ¿Sabéis, amigos míos, que podría fundarse un establecimiento curioso con gabinetes de oxígeno, donde las personas de organismo debilitado podrían dar mayor actividad a su vida durante algunas horas? Suponed una reunión en que el aire se hallase saturado de este fluido heroico, teatros en que la administración lo hiciera preparar en gran cantidad, y figuraos qué pasión no habría en el ánimo de los actores y de los espectadores. Qué fuego, qué entusiasmo. Y sí, en lugar de una simple reunión, se pudiera saturar a todo un pueblo. ¿Qué actividad, qué exceso de vida recibiría de una nación degenerada, que se podría hacer una nación grande y fuerte? Y conozco más de un estado de nuestra vieja Europa que debería someterse al régimen del oxígeno por interés de su salud. Michael hablaba y se animaba.
en términos que parecía que aún estaba abierta la llave, pero con una palabra apagó Barbicán su entusiasmo. Todo eso está muy bien, amigo Michael, le dijo, pero no nos dimos cuenta de dónde vienen esas gallinas que se han mezclado en nuestro concierto. ¿Esas gallinas? Sí, y en efecto, media docena de gallinas y un gallo magnífico andaban de acá para allá, revoloteando y cacareando. Ah, torpes, exclamó Michael. El oxígeno las ha revuelto. Pero, ¿qué vas a hacer con esas gallinas? Preguntó Barbicán. Aclimatarlas a la luna, pardiez. Entonces, ¿por qué las escondías? Era un chasco que quería daros, mi digno presidente, pero que ha fracasado, como veis, de un modo lastimoso. Quería soltarlas a la luna sin deciros nada. ¿Cuánto os hubiera sorprendido al ver esos volátiles terrestres picoteando en los campos lunares? Ah, tunante, eterno y sempiterno, respondió Barbicán. Tú no necesitas oxígeno para perder la cabeza. Siempre estás como estábamos hace un rato, bajo la influencia del gas. Loco, rematado. Bah. ¿Y quién te ha dicho que no estábamos en ese momento cuerdos y muy cuerdos? Replicó Michael Ardan. Después de esta reflexión filosófica, los tres amigos repararon el desorden del proyectil. Las gallinas y el gallo fueron encerrados otra vez en su jaula, pero al hacer esta operación, Barbicán y sus dos compañeros advirtieron muy marcadamente un nuevo fenómeno. Desde el momento en que salieron de la Tierra, su propio peso, así como el de los objetos que encerraba el proyectil y el de este mismo, había sufrido una considerable disminución. Si no podían apreciar esta disminución respecto del proyectil, debía llegar un instante en que sería sensible respecto de ellos y de los utensilios e instrumentos de que se valían. Excusado, es decir, que una balanza no habría apreciado esta pérdida de peso, porque las pesas lo hubieran sufrido igual, pero una balanza de muelle, por ejemplo, cuya tensión es independiente de la atracción, hubiera demostrado con exactitud la pérdida sufrida. Sabido es que la atracción, llamada por otro nombre, gravedad, es proporcional a las masas y está en razón inversa del cuadrado de las distancias. De aquí se deduce esta consecuencia. Si la Tierra hubiera estado sola en el espacio, si los demás cuerpos celestes hubieran desaparecido súbitamente, el proyectil, según la ley de Newton, hubiera pesado tanto menos, cuanto más se hubiera alejado de la Tierra, aunque sin perder nunca su peso enteramente, porque la atracción terrestre se habría hecho sentir siempre a cualquier distancia. Pero en el caso actual, debía llegar un momento en que el proyectil no se hallara en modo alguno sometido a las leyes de la gravedad, haciendo abstracción de los demás cuerpos celestes, cuyo efecto podía considerarse como nulo. En efecto, la trayectoria del proyectil se trazaba entre la Tierra y la Luna. A medida que se alejaba de la Tierra, la atracción terrestre disminuía en razón inversa del cuadrado de las distancias, pero también la atracción lunar aumentaba en la misma proporción. Debía, pues, exigir un punto en que, neutralizándose ambas atracciones, el proyectil no pesaría nada. Si las masas de la Luna y de la Tierra hubieran sido iguales, este punto se habría encontrado a igual distancia
de ambos astros. Pero teniendo en cuenta la diferencia de las masas, era fácil calcular que aquel punto debía estar situado a 47.114 leguas de la Tierra. En aquel punto, cualquier cuerpo que no llevase en sí un principio de velocidad o de traslación permanecería eternamente inmóvil, siendo igualmente atraído por los dos astros y no habiendo otra fuerza que le impulsase hacia cualquiera de los dos. Ahora bien, el proyectil, si la fuerza impulsora había sido exactamente calculada, debía llegar a aquel punto con una velocidad nula, habiendo perdido todo indicio de gravedad, como igualmente los objetos que encerraba. ¿Qué sucedería entonces? Tres hipótesis se presentaban que debían traer consecuencias muy diferentes. O el proyectil habría conservado cierta velocidad y pasando del punto lunar de atracción equilibrada, caería en la Luna en virtud de la atracción lunar, o faltándole la velocidad para llegar al punto de atracción equilibrada, caería a la Tierra en virtud de la atracción terrestre, o, finalmente, animado por una velocidad suficiente para llegar al punto neutro, pero insuficiente para pasar de él, permanecería eternamente suspendido en aquel sitio como el supuesto sepulcro de Mahoma entre el cenit y el nadir. Tal era la situación y Barbicán explicó claramente sus consecuencias a sus compañeros de viaje, a quienes el asunto interesaba en más alto grado. Ahora bien, ¿cómo podrían conocer que el proyectil había llegado al punto neutro situado a 68.114 leguas de la Tierra? Precisamente cuando ni ellos ni los objetos encerrados en el proyectil se sintieran sometidos a las leyes de la gravedad. Hasta entonces, los viajeros, si bien advertían que esta acción disminuiría cada vez más, no habían reconocido que faltase totalmente. Pero aquel mismo día, a eso de las 11 de la mañana, un vaso que tenía en la mano Nicole y que soltó inadvertidamente se quedó en el aire en vez de caer al suelo. «Hola», exclamó Michael, «vamos a tener un poco de física recreativa». Y, en efecto, al momento mismo, varios objetos, armas, botellas, abandonados a sí mismos, se sostuvieron como por milagro. La perra Diana, colocada por Michael en el espacio, reprodujo, aunque sin secreto alguno, la suspensión maravillosa, operada por los Caston, los Robert Houdin y otros. La perra, por su parte, no parecía advertir que se hallaba en el aire. Los tres compañeros, sorprendidos y estupefactos, a pesar de las razones científicas que tenían para explicar aquel fenómeno, sentían que faltaba a su cuerpo la gravedad. Si extendían sus brazos, se quedaban de este modo sin bajarse, su cabeza no se inclinaba a ningún lado y sus pies no tocaban el fondo del proyectil. Parecían hombres ebrios a quienes falta la estabilidad. La imaginación ha creado hombres invisibles o sin sombra. Pero allí la realidad, solo por la neutralización de las fuerzas atractivas, hacía hombres que no pesaban. De repente, Michael, tomando impulso, se desprendió del fondo y quedó suspendido en el aire, como el fraile de la cocina de Los Ángeles, de Murillo. Sus dos amigos se le reunieron al momento y juntos los tres, en el centro del proyectil, figuraban una ascensión milagrosa. «Esto es
¿Creíble? ¿Es verosímil? ¿Es posible?, exclamó Michael. No, y sin embargo, es cierto. Ah, sí, Rafael nos hubiera visto así. ¿Qué ascensión hubiera trazado en el lienzo? La ascensión no puede durar, respondió Barbicán. Si el proyectil pasa del punto neutro, la atracción de la luna nos llevará hacia ella. Entonces descansarán nuestros pies en la bóveda del proyectil, respondió Michael. No tal, dijo Barbicán. El proyectil tiene su centro de gravedad abajo y se volverá poco a poco. Entonces, todo nuestro mobiliario va a ser trastornado en un momento. Entonces, todo nuestro mobiliario va a ser trastornado en un momento. No tengo cuidado, Michael, respondió Nicole. No habrá trastorno alguno. Ningún objeto se moverá porque la evolución del proyectil se hará insensiblemente. En efecto, añadió Barbicán, y cuando haya pasado el punto de atracción equilibrada, su fondo, relativamente más pesado, la arrastrará perpendicularmente a la luna. Pero para que este fenómeno se produzca, es menester que hayamos pasado la línea neutra. «¿Pasar la línea neutra?», exclamó Michael. «Entonces vamos a hacer como los marinos cuando pasan el ecuador. Mojemos nuestro paso». Por medio de un leve movimiento lateral se acercó Michael a la pared. Tomó allí una botella y vasos, los colocó en el espacio delante de sus compañeros y bebiendo alegremente saludaron a la línea con una triple aclamación. Aquella influencia de las atracciones duró una hora escasa. Los viajeros se sintieron poco a poco atraídos al fondo del proyectil, mientras el extremo superior de éste, según las observaciones de Barbicán, se apartaba poco a poco de la dirección de la luna y por un movimiento inverso se acercaba a ella la parte inferior. La atracción lunar reemplazaba, pues, a la atracción terrestre. La caída hacia la luna empezaba, pues, aunque casi insensible todavía, puesto que no debía ser más que 1,1 en el primer segundo, o sea, 590 milésimas de línea. Pero poco a poco la fuerza de atracción aumentaría. La caída sería más perceptible. El proyectil presentaría su cono superior a la Tierra y caería con una velocidad creciente hasta la superficie del continente selenita. El objetivo, pues, iba a conseguirse, sin que nada pudiera impedir el buen éxito de la empresa. Y así Nicole y Michael Ardan participaban de la alegría de Barbicán. Después hablaron de todos aquellos fenómenos que los maravillaban uno tras otro, y especialmente aquella neutralización de las leyes de la gravedad. Michael Ardan, siempre entusiasta, quería deducir de aquellas consecuencias que no eran sino puro capricho. Ah, dignos amigos míos, qué progreso tan grande si se pudiera uno liberar de ese modo, en la tierra, de esa gravedad, de esa cadena que nos sujeta allá. Sería la libertad del prisionero, no más cansancio de brazos ni de piernas. Y sí, es verdad que para volar en la superficie de la tierra, para sostenerse en el aire por solo el ejercicio de los músculos, se necesita una fuerza 150 veces superior a la que poseemos. Un simple acto de la voluntad, un capricho, nos transportaría al espacio, si la atracción no existiera. En efecto, dijo Nicole, riendo, y si llegara a suprimir la pesadez
como se suprime el dolor por la anestesia. Ved ahí una cosa que sembraría la paz de las sociedades modernas. Sí, exclamó Michael, fijo en su idea. Destruyamos esa pesadez y se acabaron las cargas. No más grúas, no más gatos, no más cabrestantes, ni tornos, ni máquina alguna. Ya no sería necesaria. Sí, exclamó Michael, fijo en su idea. Destruyamos la pesadez y se acabaron las cargas. Muy bien dicho, replicó Barbicán, pero si se suprimiera la pesadez, ningún objeto permanecería en su sitio, ni tu sombrero en tu cabeza, ni tu casa, cuyas piedras se mantienen juntas por su peso. No podría haber barcos, porque si se sostienen sobre las aguas es sólo por la gravedad. No habría océano, puesto que sus olas no estarían contenidas por la atracción terrestre. En fin, tampoco habría atmósfera, porque sus moléculas, no hallándose retenidas por la gravedad, se dispersarían en el espacio. Triste eso, replicó Michael. No hay como estas gentes positivas para volver a uno brutalmente a la realidad. Pero consuélate, Michael, replicó Barbicane, porque si no hay astro alguno en que no existan las leyes de la gravedad, por lo menos vas a visitar uno en que aquella es mucho menor que la Tierra. ¿La Luna? Sí, la Luna. Como su masa no es más que la sexta parte de la del globo terráqueo y la gravedad es proporcional a las masas, los objetos pasan allí 6 veces menos. ¿Y lo advertiremos nosotros?, preguntó Michael. Indudablemente, supuesto que 200 kilogramos no pesan más que el 30 de la superficie de la Luna. ¿Y nuestra fuerza muscular no disminuiría? De ningún modo. En lugar de elevarte a 1 metro saltando, te elevarás a 18 pies de altura. Entonces seremos Hércules en la luna, exclamó Michael. Seguramente, respondió Nicole, tanto más cuanto si la estatura de los selenitas es proporcionada a la masa lunar, tendrán apenas 1 pie de altura. Luliputienses, replicó Michael. Voy a hacer, pues, el papel Gulliver. Vamos a realizar la fábula de los gigantes. Ved allí la ventaja de abandonar su planeta y recorrer el mundo solar. Escucha un momento, Michael, respondió Barbicane. Si quieres hacer el Gulliver, no visites más que los planetas inferiores, como Mercurio, Venus o Marte, cuya masa es menor que la de la Tierra, pero no te arriesgues a visitar los planetas grandes como Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno, porque entonces se trocarán los papeles y serías tú el liliputiense. ¿Y en el Sol? En el Sol, si su densidad es 4 veces menor que la de la Tierra, su volumen es unas 325.000 veces mayor y la atracción 27 veces más fuerte que la de la superficie de nuestro globo. De manera que, guardadas todas las proporciones, los habitantes deberían tener, por término medio, 200 pies de altura. ¡Demonio!, exclamó Michael. Allá no sería yo más que un pigmeo. Gulliver, entre los gigantes, dijo Nicole. Justamente, respondió Barbicane. ¿Y no sería inútil llevar alguna
¿Algunas piezas de artillería para defenderse? Bah, replicó Barbicán. Tus balas no harían efecto alguno en el sol y caerían al suelo a los pocos metros. ¡Qué cosa más rara! Pero cierta, respondió Barbicán. La atracción es tan grande en aquel astro enorme que un objeto del peso de 70 kilogramos en la Tierra pesaría 1,930 en la superficie del Sol. Un sombrero, 10 kilogramos. Tu cigarro, media libra. Y, en fin, si tú cayeras al suelo en el continente solar, no podrías levantarte, porque tu peso sería de 2.500 kilogramos. Diablo, dijo Michael. Sería menester entonces llevar consigo una cabria. Pues bien, amigos míos, contentémonos por hoy con la luna. Allí, a lo menos, haremos una gran figura. Más adelante veremos si nos conviene ir al sol, donde no puede uno beber sin auxilio de un cabestrante para subir el vaso hasta la boca.